yo quería antes nada presentarte, Francesca, y comentarles un poco a los que están que sos una just graduated, te acabas de doctorar ahí en la Universidad de Venecia, que, espérate, que tengo, yo mientras hablo porque se van sumando más gente, que un poco dentro de lo que es el programa del Migraplan, quería hacer un pequeño raconto, ¿sí? Nosotros dentro de lo que es el Migraplan le damos mucha importancia a la vinculación, digamos, con la gestión pública, ¿no? Porque entendemos que muchos de estos temas de migraciones y demás se resuelven a la medida que hay buenas políticas públicas, ¿no? Entonces, si hago un repaso rápido de en qué consistió este curso, podríamos decir que tuvimos una primer clase donde estuvo a cargo de la OIM y tuvimos una buena carga de información de qué está pasando a nivel de los flujos migratorios. Esa primera clase la hemos llamado, espérense un segundito, la migración en América Latina, tendencias regionales, factores de empuje y atracción, ¿no? Después tuvimos una segunda clase que fue la dimensión espacial de la migración, que la dio, bueno, la primera la dio Susana Melde y la segunda la dio la arquitecta magisterana Raquel Flores, que nos ha acompañado también en otras clases. Y ella le ha dado un énfasis bastante fuerte en la cuestión de los asentamientos, la formación de asentamientos informales, y ha tomado especialmente la experiencia de políticas públicas en el Paraguay. Después tuvimos una tercer clase que fue la integración urbana de los migrantes, el acceso a la vivienda y el hábitat, la di yo, y hablamos de muchas cosas como codesarrollo, y ha sido más general de América Latina. Y hemos tenido una última clase que ha sido la anterior, que ha estado dedicada a la cuestión puntual de la integración socioeconómica, el acceso al trabajo y la educación, que la dio Mariela D'Alessio. Entonces, para hoy lo que tenemos previsto es la presentación de la quinta clase. Acuérdense que este curso tiene 6 clases, o sea, queda un módulo que se estaría impartiendo el viernes. Sí, lo vamos a consultar eso también. Pero este módulo quinto estaría dedicado a la medición y recopilación de datos a través de métodos cuantitativos y geográficos, ¿no? Y lo da, como decíamos, la arquitecta doctora Francesca Ferlici, y que está centrado en el manejo de información, ¿sí? La importancia de contar con información secundaria en la planificación y el ordenamiento. Yo, antes de darle la palabra a Francesca, quería preguntar, porque a mí mismo me genera las dudas, está previsto que el módulo de cierre, que es la próxima clase, que está dedicada a buenas prácticas, experiencias, vamos a presentar distintas cosas, y va a estar a cargo de Agustín Musini, y es un poco el cierre donde ustedes tienen chance también de contar sus trabajos prácticos y demás. Nosotros, como decíamos, lo teníamos previsto para el viernes, pero lo podríamos mantener, la idea esta de darlo los lunes a las 4 de la tarde. Entonces quería hacer una pequeña ronda antes de que empiece Francesca, a ver qué prefieren, si el viernes o el lunes lo podríamos hacer también a las 4 de la tarde, lo que sea mejor para ustedes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Katia. Para mí sería mejor el lunes, porque viernes mi hija de 3 años regresa de la guardería y a las 4:30 yo no podría participar de la última clase. Si bien queda grabada. Está bien, si es así, lo podemos proponer para el lunes. Quería ver si el resto podía, porque entiendo que el lunes es el día que todos pueden, que es un poco, creo que originalmente lo habíamos hecho viernes porque tenemos una actividad el lunes, pero que hoy podríamos asumirlo. O sea,
Si les parece bien, ¿alguien tiene objeción a hacerlos el lunes próximo a las 4, el cierre de clase? No. Perfecto. Bueno, entonces si no hay objeción, entonces sí, Francesca, te paso la palabra como para que desarrolles la clase con la misma modalidad de siempre, ¿no? Un tiempo de presentación y después seguimos la segunda parte más de sus trabajos prácticos. Así que, bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Ahí comparto la presentación. A ver. Buenísimo. ¿Se ve bien? ¿Pueden ver bien? ¿Sí, no? Sí, perfecto. Bueno, genial. Entonces, en el marco, digamos, del curso, este módulo se concentra más en la cuestión de la medición y recopilación de datos a través de métodos cuantitativos y geográficos. Al final de la clase le estaré mostrando 2 ejemplos de cómo se registró la migración a través de una app a través del uso del GIS y otro portal, el Migration Data Portal, que también es una fuente muy interesante para sus trabajos prácticos. Entonces, digamos, para arrancar, quisiera volver un segundo a presentar algunas cuestiones básicas de demografía. Entonces, digamos, los cambios poblacionales en el tiempo se deben a 3 factores: la fecundidad, la mortalidad y la migración. A estos 3 se los denomina componentes demográficos, porque son aquellos que actúan como variables que determinan los cambios demográficos. Entonces, digamos, estos son los componentes que afectan a todos los aspectos que estudia la demografía. Y las migraciones entonces se configuran como el desplazamiento territorial de las personas y a su vez eso determinan cambios demográficos. Entonces es importante recordar eso, que los componentes demográficos son fecundidad, mortalidad y migración. Y ahora veremos en esta clase cómo se mide la migración a nivel internacional, nacional, y tanto la migración internacional como la migración interna. Entonces, podemos distinguir entre migración internacional e interna. La migración interna se produce cuando el movimiento de las personas se da dentro de un mismo país. Y se habla de migración externa o internacional cuando se produce un movimiento internacional de un país a otro. Normalmente la migración interna se produce en áreas de áreas rurales a áreas urbanas. Y son movimientos al interior de un mismo país que pueden, digamos, representar un traslado de forma permanente o temporal. Y por otro lado, la migración externa, también conocida como migración internacional, se debe a un cambio, un movimiento de población de un país a otro. Entonces, implica sustancialmente un cruce de fronteras a otro país. Brevemente repasamos algunos factores, ¿no?, de empuje y atracción que configuran los motores de la migración contemporánea, sobre todo hacia las ciudades. Entonces podemos decir que entre estos conjuntos de motores, de factores, por un lado está la más importante, que es la migración aspiracional. Es decir, que algunos países dependen casi completamente de trabajadores migrantes, y uno de los motores entonces de la migración aspiracional es la búsqueda de mejores oportunidades laborales por parte de personas migrantes que se mueven hacia geografías más prósperas. Por otro lado tenemos la cuestión de la migración forzada, ¿no?, que hoy pareciera ser uno de los factores que importa en la configuración de los flujos migratorios. Un fenómeno de la migración forzada son ciertos patrones emergentes como una creciente vulnerabilidad del migrante o un aumento en la cantidad de niños, niñas y adolescentes no acompañados. La migración forzada estresa mayormente los servicios de la ciudad de destino y de alguna forma, al ser
casi repentina, no permite planificar de manera adecuada una prestación eficiente en las ciudades. Véase, por ejemplo, el caso venezolano, ¿no? Después tenemos migración por conflictos y violencia. Los conflictos políticos y la violencia son motores de la migración, como se vio durante los 80, durante las dictaduras de América Latina, que representó el momento de mayor pico de migración latinoamericana, sobre todo hacia Europa, Estados Unidos. Y después tenemos, digamos, la migración siempre más creciente por desastres naturales y cambio climático. Hoy la cantidad de afectados cada año por desastres naturales asciende a un promedio de 211 millones, 5 veces la cantidad de personas afectadas por conflicto. Y entonces digamos que la migración por desastre también se configura como un motor, sobre todo más reciente, de migración. ¿Por qué es importante, digamos, recopilar información sobre la migración? Porque como vimos, junto a los nacimientos y a las muertes, la migración es uno de los 3 elementos que, digamos, para comprender el cambio de tamaño de la estructura poblacional de un determinado territorio. Y no solo incide en el aumento y disminución del stock poblacional, sino que influye, digamos, produce efectos directos sobre un stock a futuro, ¿no? Sobre todo sobre la estructura de sexo y edad en los territorios. Por otro lado, más allá de sus efectos demográficos, resulta también relevante la repercusión de los movimientos migratorios sobre la realidad socioeconómica de los territorios, de los países, mediante su incidencia en la población económicamente activa, la población en edad escolar, la población en edades avanzadas, el capital humano. Entonces, digamos, la migración es un elemento importante en la composición quanti-quali de una gran cantidad de aspectos de las sociedades de origen y destino. Y por último, un segundo que acá no se ve esto, bien. Y por último, las diferentes características como el sexo, edad, nacionalidad, lengua materna, duración de la residencia, si es temporal, si es permanente, causa de migración, nivel educativo, etcétera, permiten comprender la naturaleza y magnitud de los desafíos vinculados a la integración social y cultural de las personas migrantes que se observan en los territorios. Entonces, digamos, esos 3 aspectos representan por qué la información sobre la migración es importante. A diferencia de los nacimientos y de las disfunciones, que son los 2 otros componentes demográficos, la consideración de la migración como componente del cambio demográfico requiere un paso operativo previo a la definición del evento que se va a medir. Y las dificultades conceptuales en la definición del migrante son mayores a aquellas de nacimiento o muerte, ¿no? Y estas dificultades están asociadas a la variedad de conceptos y de sistemas de recolección de datos entre los países que dan lugar a un gran problema que es la comparabilidad internacional. Entonces vemos cómo la migración se define como traslado de residencia de un lugar de origen a un lugar de destino, que implica un cruce de un límite geográfico o administrativo. La propia definición de residencia está sujeta a criterios operativos específicos, ¿no? Que cada país mide de forma distinta. Y por otro lado, la misma consideración de la figura del migrante es medida y definida de forma distinta en cada país. Entonces vemos cómo ya empezamos a encontrarnos en una dificultad de la cuestión de la medición de la migración. Ahora, digamos, los procedimientos para la recolección y tabulación de la información migratoria son los menos desarrollados y los menos estandarizados, menos con respecto a aquellos de natalidad y de fecundidad y de mortalidad. Y tradicionalmente la migración ha tenido una posición secundaria también dentro de los estudios demográficos. Esto ha ocurrido por la imposibilidad de incluirla dentro de las relaciones analíticas y teóricas que se han desarrollado con respecto a la mortalidad y la fecundidad. Y justamente por esa dificultad de medir y proyectar el comportamiento migratorio de una población también, ¿no? Y por otro lado vimos cómo los métodos de definición de migración cambian de un país a otro. Entonces,
podemos decir que para medir la migración internacional podemos contar con una serie de informaciones. Por un lado, los registros fronterizos, que eso vale solo para la migración internacional, que consisten en una generación de estadísticas sobre la base de información recogida a través de la circulación de personas a través de las fronteras internacionales. Entonces eso configura una estadística de alguna forma de pasajero y da cuenta de los flujos de movimientos. Por otro lado, tenemos los registros de población, que representan una generación de estadística migratoria a partir de los flujos, de los registros continuos de población según el lugar de residencia. Y después tenemos otras fuentes en registros más específicos, que pueden ser la estadística de pasaporte y la solicitud de pasaporte, visas, permiso de trabajo, otro documento de migración internacional, las estadísticas recopiladas en la investigación especial y periódica en materia de migración, como registro de extranjeros, y obviamente también los censos y la encuesta que permiten generar datos estadísticos sobre la migración referida a los stock. Veamos, por ejemplo, el primer caso, el caso de los registros fronterizos. Acá tenemos, digamos, por un lado unos beneficios, pero por otro unas limitaciones. Cuando se consideran los movimientos internacionales, la información sobre el número de personas que entran y salen puede obtenerse en los puestos de control de frontera, ¿no? Sin embargo, esta información solo constituye una contabilización del tráfico de pasajeros y no dice nada con respecto a la condición migratoria. El movimiento registrado no es necesariamente un traslado de residencia, puede ser un viaje. Estos registros podrían ser una herramienta para generar información sobre migración, pero, digamos, la información obtenida debería poder identificar claramente cuándo se trata de un movimiento que incluye la posibilidad de un cambio de residencia. Por otro lado, otro inconveniente para considerar estos registros es que en varios países no se relevan todos los movimientos transfronterizos y sobre todo cuando existen fronteras terrestres. Entonces, digamos, podemos decir que los registros fronterizos son una fuente de datos sobre la migración, pero por otro lado representan una serie de limitaciones. Por otro lado, tenemos los registros de población. Un sistema de registro de población puede contener información sobre movimientos migratorios de las personas desde y hacia el país, del mismo modo que dispone de datos sobre nacimiento, defunciones y movimientos migratorios internos. La cobertura de la inmigración o alta a un registro de residentes puede lograrse a partir de mecanismos ligados a la oferta de servicios que hagan necesario el registro para obtener esa prestación. Obviamente aquí el problema está también en la condición de los migrantes irregulares, ¿no? Que pueden ser muy difíciles de medir. Cuando se trata de migración interna, la omisión de registro de baja por parte de quien deja de residir en una división administrativa determinada nos implica un problema mayor, ya que el estado actual de la información de los sistemas informáticos sugiere una baja automática del lugar de residencia anterior. Entonces, digamos que podemos utilizar también los registros de población para la medición de la migración. Un ejemplo de esto es el patrón municipal español, que se trata básicamente de un registro administrativo. Acá pueden ver, digamos, un ejemplo de cómo este registro captó los nacidos en países de América del Sur, que es el histograma más alto, los extranjeros nacidos en países de América del Sur, en Centroamérica y el Caribe, y en países de Centroamérica y el Caribe, extranjeros nacidos en países de Centroamérica y el Caribe. Entonces, esta fuente, el patrón municipal español, es un registro administrativo en el que se inscribe a la población nacional y extranjera residente en los municipios. Y es de carácter obligatorio para toda la población, que tenga o no permiso de residencia en caso de los extranjeros, y deja constancia de la residencia y del domicilio habitual de los inmigrantes. Entonces, da una fuente fundamental.
y recoge información sobre la población que se actualiza en forma periódica. Esta información permite obtener estadísticas de stock de migración y generar estimulación anual de población. Entonces, digamos, ese puede ser un buen ejemplo para mirar, para implementar en América Latina o en los países latinoamericanos. Por otro lado, están los censos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en América Latina no existen registros oficiales de población que capturen los cambios de residencia dentro del país, ni el establecimiento de población nacida en el exterior. Y tampoco hay registros no oficiales que den cuenta de estos desplazamientos. Para ello, las únicas fuentes disponibles para la cuantificación directa de la migración son las encuestas y los censos. Tanto los censos como las encuestas por muestreo pueden proveer información sobre aspectos de la migración internacional. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el tipo de datos sobre inmigración obtenido desde estas fuentes difieren de aquellos de los censos, difieren de aquellos obtenidos por los registros. Mientras que los obtenidos por los registros proveen un recuento de llegada y partida durante un periodo determinado, los censos permiten clasificar a la persona que reside en un momento determinado en un país según el lugar de residencia en un momento anterior. Entonces, estas herramientas cuentan personas residentes en el país que estaban vivas al momento del recuento, como en la fecha de referencia para la pregunta sobre el lugar de residencia anterior. Entonces, los censos y las encuestas no son herramientas que proveen información directa sobre la migración en un país, pero a la vez pueden ser, digamos, pueden dar una estimación indirecta del saldo migratorio en los periodos intercensales. ¿Cuáles son las virtudes y las limitaciones de la medición de la migración internacional a través de los censos? Por un lado, que, digamos, el censo nos brinda una universalidad de la información para la captación de la población inmigrante. Por otro lado, nos permite combinar información migratoria con otras variables y digamos, de alguna forma, entonces podemos medir migración y acceso al mercado laboral, migración y nivel educativo, o sea, podemos cruzar variables. Y por otro lado, la posibilidad de combinar preguntas para generar tipología de migrante. Entonces, población no migrante, residen en el mismo país donde han nacido, inmigrantes recientes, o sea, aquellos que arribaron en el último quinquenio, inmigrantes antiguos, que ya residían en el país con antelación, inmigrantes de retorno al país de nacimiento, migrantes múltiples. Entonces nos permiten, digamos, también dar cuenta de las diferentes tipologías de migrantes. Por otro lado, en términos de limitaciones, vemos cómo los censos omiten, tienen omisiones diferenciales probables entre el total de la población y los migrantes internacionales, sobre todo en el caso de los indocumentados y de los refugiados. También tienen cierta dificultad para la comparabilidad de los datos a escala internacional debido a la diferente periodicidad de la información de las operaciones censales. Y por otro lado, solo brindan una imagen del stock de migrantes acumulado hasta el censo y no de los movimientos totales. O sea, nos dan unos flujos parciales. Acá, por ejemplo, en este esquema, que fue elaborado por Martínez Pizarro, podemos ver cómo en la información que los censos brindan sobre la migración hay muchas incompatibilidades entre países, lo cual, digamos, nos da una dificultad no solo entre países, sino entre mismos censos operados en periodos diferentes. O sea, como pueden ver, por ejemplo, en el caso de Argentina, la información de dónde nació está solo en algunas décadas de censo y no en otras. Y eso también incide sobre el problema de la dificultad de
de comparación entre países. Ahora, me parece interesante remarcar que existen proyectos de investigación que nos dan información sobre la migración en América Latina y que hicieron ese trabajo de limpiar los datos para poder permitir una comparabilidad entre países de América Latina. En este sentido, el proyecto IMILA del CELADE es uno de estos modelos que les aconsejo mucho mirar, esa base de datos, porque la verdad es que nos brinda mucha información sobre la migración en América Latina. ¿Cómo surge este proyecto? Digamos, a comienzos de los 70, el reconocimiento del complejo panorama de la información migratoria en la región llevó el CELADE a Sí, pero no me pensar y desarrollar este proyecto pero no me de aceptan en el investigación, otro el chat, IMILA. no me Este no sé si no diagnóstico me dio pueden lugar a ver. esta iniciativa con la necesidad de trascender la instancia nacional y producir datos migratorios comparables a escala supranacional. Entonces, el diseño del IMILA fue el de un sistema de información migratoria que permite asimilar a la formación de la matriz de origen-destino, en las que las unidades espaciales no son las provincias de un país, sino los países de América Latina. Y los conceptos de origen y destino quedan definidos por los países de nacimiento y de residencia actual. Y la información sobre personas nacidas en el extranjero que aporta cada país de América Latina y de los principales receptores de inmigrante latinoamericano permite obtener el total de inmigrantes de cada país por medio de la sumatoria de sus nativos que residen y fueron empadronados en los países de destino. Entonces, digamos, a este proyecto IMILA participan Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, o sea, un montón, Venezuela, un montón de países de América Latina. Y realmente se configura como un modelo a seguir y una fuente de datos fundamental para el estudio de las migraciones en el continente, en la región. Por último, la cuarta fuente de información para medir la migración son las encuestas. Las encuestas por muestreo, ¿no? Que pueden aplicarse con cierto recaudo al estudio de la migración. Es posible utilizar las habituales encuestas de hogares. En Argentina tenemos, ¿no?, la EPH, la encuesta permanente de hogares, que es trimestral, con el propósito de identificar la condición migratoria de la población y cruzarla a la vez con la batería de dimensiones que estos instrumentos como la EPH suelen abordar. Hay algunas advertencias, ¿no?, que países con baja presencia de población inmigrante pueden ver dificultad en análisis de la característica de migración debido a los tamaños y diseños muestrales, porque la encuesta es un muestreo, no capta toda la población, sino que hace una selección, ¿no? Entonces, en caso de tener poca población migrante, nos va a dar un resultado de población migrante muy, muy bajo, ¿no? Y en muchos casos, las estimaciones sobre volúmenes no son posibles, tampoco la identificación de los países de origen. Entonces, mucho depende de cómo está construida la encuesta y qué tipo de información pide y si da cuenta de la cantidad de migrantes y de su país de origen al momento de el año de llegada, etcétera. Una serie de información que son necesarias para la medición de la migración. Entonces, digamos que los datos de las encuestas de hogares pueden ofrecer la notable oportunidad de monitorear fenómenos a lo largo de periodos intercensales, porque los censos se hacen cada 10 años y este tipo de encuestas se hace cada trimestrales, ¿no? Entonces nos da una información más fresca sobre el dato migratorio. Hay después encuestas migratorias específicas. Después les muestro un ejemplo que es la ENI, ¿no?, la Encuesta Nacional de Inmigrantes. Entonces, las encuestas migratorias específicas, ¿qué nos permiten hacer, digamos?
Entre las principales consideraciones que pueden hacerse respecto de estas herramientas, nos permiten un reconocimiento unánime de su utilidad, porque generan una gran cantidad de antecedentes de carácter calitativo y retrospectivo. Por ejemplo, nos pueden dar información sobre las motivaciones de la migración, sobre el cambio del ciclo de vida, sobre las trayectorias migratorias, residenciales. Nos permiten captar las modalidades de desplazamiento, la situación individual y familiar de los migrantes, y brindan la posibilidad de identificación de personas migrantes o móviles. Podrían aprovechar metodologías etnográficas, ¿no? Dándonos un amplio arsenal de herramientas cualitativas. Permiten obtener resultados y análisis vinculados a un estudio de casos más nacionales, por ejemplo, la encuesta sobre migración de la frontera norte y sur de México, ¿no? Que es una encuesta específica sobre zona de frontera, y en las encuestas referidas a hogares que reciben remesas, ¿no? Que, como vimos en la primera clase, es otra forma de medir la migración, ¿no? A través de las remesas que los migrantes mandan a su país de origen. Ahora, ¿qué pasa? Que esta encuesta migratoria específica no son muy frecuentes en la región, ¿no? De hecho, los casos que se cuentan, digamos, son, por ejemplo, muchos de Europa. Por ejemplo, este caso de la ENI, de la Encuesta Nacional de Inmigrantes de España, que fue relevada entre el 2006 y el 2007 y tuvo una cobertura nacional y se aplicó sobre la base de un marco muestral construido por los registros patronales municipales. Y ¿qué característica captaba, digamos? Su principal objetivo estuvo conformado por personas nacidas en el extranjero, de 16 años y más, residentes en vivienda familiar, con al menos un año de residencia en España. Entonces, esta encuesta indagó sobre aspectos de la movilidad espacial de los inmigrantes, ¿no? Su experiencia migratoria desde el nacimiento, todos los países en los que vivió, el año en que empezó a vivir en cada uno de ellos, con quién, las razones que llevaron a este desplazamiento, la historia laboral, la trayectoria migratoria en España, porque también, como vimos con la clase del profesor Murillo, la migración también es un fenómeno dinámico. Entonces puede que primero haya una migración a un lugar de paso para después llegar a un destino final. Entonces, digamos, la ENI se destaca justamente por su riqueza y variedad de contenidos que permiten calcular no solo el stock, sino dar una caracterización cualitativa, ¿no? del fenómeno migratorio. Ahora, digamos, ¿cuáles pueden ser algunas estrategias de evaluación y mejoramiento de la información migratoria? Porque, como vimos, la información migratoria presenta muchos desafíos Hola, y, perdón que me sobre todo conecto en la otra vez por región, aquí, pero no me hay muchas autorizan desde la problemáticas en su otra comparabilidad. cuenta, Podemos decir desde la que otra a través dirección. de, digamos, un estudio de la Comisión sobre Datos Migratorios Internacionales para Política de Investigación sobre el Desarrollo, que se elaboró en 2019 y publicó un informe, digamos, que nos da una buena síntesis sobre la utilización de los datos migratorios. Estos autores enumeran 5 pasos necesarios para la mejora de la información migratoria, sin grandes inversiones de recursos. Por un lado, es importante realizar 3 preguntas básicas en todos los censos de población, cosa que en América Latina no suele pasar. Acerca del país de nacimiento, el país de residencia anterior y el país de ciudadanía. Y entonces eso permite publicar tabulaciones cruzadas de esta información por edad y sexo. Por otro lado, explotar los recursos de datos administrativos ya existentes, que con frecuencia contienen información sobre movimientos internacionales que son ricas en contenido y muchas veces poco utilizadas, ¿no? Como vimos la encuesta permanente de hogares, por ejemplo.
Tercero, recopilar los datos existentes en las encuestas de población activa de los países de todo el mundo en una base única de datos armonizada y actualizada con frecuencia. Eso sería como lo ideal, y justamente después yo le voy a mostrar el Migration Data Portal que hace esta operación. Después, facilitar el acceso público a registros individuales de migrantes internacionales que proceden de encuestas y datos administrativos para permitir mejoras sustanciales en la calidad de la información que normalmente suele ser más confidencial. Y por último, aumentar el uso sistemático de módulos estandarizados de preguntas relacionadas con la migración en programa de encuesta hogares actuales. En especial, bueno, acá dicen en países en desarrollo, para nosotros, digamos, es una reflexión que tenemos que hacer sobre América Latina. Entonces, ahora les quiero mostrar dos ejemplos muy interesantes de medición de la migración a través de métodos cuantitativos y de métodos geográficos. Un ejemplo es un proyecto italiano que se desarrolló en UAB, la universidad de mi procedencia, en el marco de un proyecto más amplio que se llama Capacity Metro. Ahora después, cuando terminamos la clase, les muestro el sitio web para que puedan chusmear un poco la data que tienen. En el marco de este proyecto comparativo entre 5 ciudades italianas de la migración, se elaboró una MAP, una Migranti App, una app básicamente que recopila, o sea, uno de los productos de esta colaboración italiana fue esa app, que es una mapa online que permite tener, digamos, un cuadro completo de todos los servicios ofrecidos a las personas migrantes, tanto por el sector público como por el sector privado. En Padova, digamos, muchas ciudades, cinco ciudades de Italia: Bari, Milano, Nápoli, Torino y Venecia. Entonces, digamos, como se puede consultar online, tanto por un portal web como por un celular, y permite, digamos, obtener información sobre los servicios existentes para la persona migrante. Y esa es una fuente fundamental, no solo para los policymakers, los que hacen las políticas públicas, sino sobre todo para las personas migrantes que por ahí llegan a una ciudad y no saben a quién tienen que recurrir para la salud, para la educación. Entonces después les voy a mostrar cómo funciona la app. Por último, me gustaría mostrarles el Migration Data Portal, que es un portal de datos sobre la migración elaborados por OIM en 2017, que contiene toda una batería de informaciones y de datos consultables online sobre las temáticas de la migración, que yo pienso pueden ser muy útiles para su trabajo práctico. Ahora les comparto mi pantalla para mostrarles un poco tanto el proyecto del Capacity Metro como el de Migration Data Portal. A ver, acá esta es la web. Si quieren, se las comparto en el chat. A ver. Acá está el proyecto italiano. Como pueden ver, digamos, este proyecto, Capacity Metro Italia, acá lo tienen. Perdón que tengo un poco lento. Bueno, acá les cuenta un poco, es en italiano, pero bueno, les cuenta un poco el contexto y las ciudades donde se desarrolló el trabajo. Y acá a la derecha pueden ver, hay una M-App, la app de Migranti. Ahora sí, esta app, acá está la descripción de cómo funciona, tiene una versión web y una versión para smartphone, y si entramos en la versión web, a ver. Bueno, acá, digamos, tienen la posibilidad de consultarla, y sería genial que
en uno de los trabajos prácticos, por ejemplo, piensen de desarrollar algo similar en su ciudad donde quieren operar, digamos, donde quieren hacer la investigación. Les pido disculpas, es un poco lento, acá se está cargando. Bien, como pueden ver, estas son las ciudades y donde hay todos los marcadores. Por ejemplo, si vamos a Lombardía, donde está Milán, acá tenemos toda una serie de puntitos que fueron mapeados. Si vamos a uno, nos dice, bueno, ¿esto qué es? Es un consultorio familiar donde el migrante, y hay toda una descripción de qué tipo de servicio ofrece a la persona migrante. Esto, por ejemplo, es una ventanilla de orientación para el trabajo para población migrante. No sé, a mí me pareció como muy interesante mostrarle esto porque yo creo que en América Latina, en Argentina en particular, faltan este tipo de informaciones para la población migrante que suele recurrir a redes de familiares sobre todo, y de alguna forma, si hubiera algo similar, podría ser muy útil, como les decía, también para una oficina que tiene que dar soporte al migrante, ¿no? Que puede decirle, bueno, descárgate esta app y aquí podés ver toda la información que necesitas. Este es uno de los ejemplos que les mostré. El otro es este Migration Data Portal, que está tanto en inglés como en español. Acá lo pueden cambiar el idioma. Acá es la web. Les comparto por chat la web. Bueno, a mí me gusta mucho este portal. Yo lo estoy usando bastante. Como pueden ver, tiene una parte de datos con estadística migratoria, una parte de temas, y después tiene una serie de recursos que son sobre todo reportes e informes. Vamos, por ejemplo, a los datos. Por ejemplo, los datos están divididos en datos internacionales, datos que permiten comparaciones. Por otro lado, las estadísticas están divididas por países, regiones. Por ejemplo, si vamos a país y elegimos, por ejemplo, acá se abre un mapa. Elegimos, por ejemplo, Argentina para hacer... Bueno, y acá Argentina nos dice la cantidad de migrantes internacionales total, y si van abajo, le empieza a dar toda una serie de informaciones más específicas sobre inmigración e migración, el porcentaje, por ejemplo, de migrantes internacionales sobre la población total, el número total de emigrantes, algunos datos de migración forzada, y acá les remanda a toda una serie de otras fuentes posibles. Esto por el caso de Argentina. Y acá pueden, en indicadores, modificar y cambiar todos los indicadores. Por ejemplo, les interesa particularmente el tema de la feminización de la migración, entonces eligen mujeres migrantes, y acá tienen la cantidad de mujeres migrantes en Argentina y toda la serie de información específica sobre esta cuestión. A mí, digamos, me parece también muy interesante para sus trabajos prácticos la cuestión de los temas, ¿no? Porque la migración se puede abordar desde muchos ángulos, ya que es un fenómeno muy complejo, dinámico y que afecta muchos aspectos de la vida. Entonces, por ejemplo, si acá por temas van a tipos de migraciones, pueden ver que hay muchos aspectos a analizar, ¿no? La migración laboral, que vieron en la clase pasada, la migración irregular, o la urbanización y migración, por ejemplo, ¿no? Que vieron con el profesor Murillo. Entonces, acá tienen también una definición, tendencias recientes, la fuente de datos para obtener cierta información, y pueden ver, digamos, cómo todo eso está aparte muy lleno de referencias. No sé quién la vez pasada pedía un poco de referencias bibliográficas. Entonces, en esta página pueden encontrar un montón de referencias bibliográficas, sobre todo al final, como pueden ver acá, digamos, les remanda a todas las fuentes, que lamentablemente está casi toda en inglés, pero que puede ser, digamos, muy útil
para desarrollar el trabajo práctico. Bueno, yo habría, digamos, más o menos terminado, pero obviamente acá estamos para responder a preguntas, dudas, cuestiones que por ahí quieren analizar un poco más en profundidad con respecto a los casos que eligieron para el trabajo práctico o otros ejemplos que tienen en la cabeza de mapeos de migración o de fuentes de datos estadísticos, cuantitativos sobre migraciones. Así que bueno, les dejo un poco la palabra a ustedes para preguntas y otras consideraciones. Me parece que no hay preguntas, ¿no? Katia, vos la vez pasada habías comentado que querías un poco de data, de bibliografía, ¿no? Sí, yo porque la última Se vez te que escucha muy bajito. a ver, ahí, ¿Esperá? ¿me escucha mejor? ¿Me escucha mejor? Comentaba que no estaba muy segura de cómo iniciar el trabajo, pero sí me interesaba recuperar aspectos de la vida cotidiana de la población migrante. No estaba segura si la población migrante de la comunidad boliviana, que acá es una comunidad bastante amplia. Sí, me gustaría que fuera mujeres. Mujeres migrantes de Bolivia. De Bolivia, más que nada porque desde la UPA, que donde trabajo, suelo tener entrevistas con estas mujeres, ¿sí? Más que nada por eso, pero quizás porque estoy siendo algo ya más nada conocido, o si es que es fácil. Ajá. No sé exactamente cómo encarar el trabajo práctico. Estoy todavía... como y tengo muchas ideas, Claro. pero no termino de tener claro qué quiero hacer. Me interesa también la población senegalesa. Cuando yo estaba todavía estudiando la carrera de trabajo social para una materia que tenemos que investigación, nos pedía un proyecto y con una compañera estuvimos haciendo un trabajo de investigación sobre la situación social de la población senegalesa en Mar del Plata. Eso ya hace bastante tiempo, ha cambiado bastante, pero ha aumentado también la migración senegalesa. Estaría interesante. De ahí sacamos datos interesantísimos acerca de esta comunidad. Claro. Ahí estamos todavía. Para la próxima clase, que es la última, lo tendré más claro, les prometo. Sí, igual un consejo seguramente es abordar como una de las dos comunidades, ¿no? O la boliviana o la senegalesa por un lado, y seguramente, digamos, te interesa la vida cotidiana o esto puede ser complicado porque por ahí se vuelve más etnográfico, ¿no? Uno debería hacer entrevistas o cosas así, por lo que ese trabajo quizás no llegas a tener el tiempo de hacerlo, pero enfocarte quizás en un aspecto de la vida cotidiana, que por ejemplo puede ser el transporte. Hay muchos estudios sobre sobre migración, transporte y género, sobre todo en México. Ahí te puedo pasar alguna data si te interesa el tema de la movilidad, ¿no? Cotidiana, pero enfocar hacia, por un lado, una población migrante y por otro, una temática específica de lo cotidiano, ¿no?
que puede ser, digamos, pero voy a ir cerrando un poquito para no abrir mucho, para obtener más data posible sobre esta población. Por otro lado, te aconsejo también de elegir una población migrante sobre la cual hay datos. ¿No? En Argentina contás con el censo y la encuesta permanente de hogares, que sí te permiten obtener datos sobre población migrante en el país. Y después hay estudios específicos, ¿no? Sobre bolivianos. Yo conozco mucho de Buenos Aires, un poco de Mar del Plata, pero seguramente habrá. Bien. ¿Alguien más que tienen preguntas o dudas o algo que le gustó, que le gustaría implementar, si es que trabajan en la gestión? No. Anaí, ¿tenés ideas del trabajo práctico? ¿Te gustaría hacer algo en particular? No, ok, pasemos quizás a Gladys, si tenés ganas de compartir. Ah, no me sirve el micrófono, no te funciona. Ok, no hay problema. Aún no lo tengo definido, ok. ¿De dónde sos, Anaí? ¿De qué ciudad? De Jujuy, buenísimo. Bueno, entonces tenés, digamos, un buen caso de estudio para la migración y muchos trabajos también, ¿no? Sobre migración en el norte de Argentina. Ahí seguramente con Mariela y Fernando, bueno, te podemos compartir muchos trabajos. Te aconsejo también mirar a los migraplanes, que son informes que, digamos, de alguna forma dan cuenta, y te comparto el web, que dan cuenta de los varios migraplan que se hicieron anteriormente, y cada año se publica, digamos, un informe de migraplan, y recuerdo que había uno, hay publicaciones, ¿no? Creo que llegamos al Migraplan 4 en 2019, y creo que había muchos trabajos sobre Jujuy en estos, digamos, en estas publicaciones de Migraplan, que te aconsejo mucho de ir mirando. Bueno, genial. Gladys, no recuerdo de dónde eras, de Argentina. Ah, de Venezuela, ok. ¿Y ya tenés alguna idea de qué te gustaría trabajar? Ok, buenísimo, trabajas en la OIM, buenísimo. ¿Y hubo algo útil en la clase que te aportó algo con respecto, digamos, al trabajo? Bien. Francesca, una consulta. Vos a principio hablaste de migración aspiracional, ¿no? Sí. Es una categoría, está estudiado, porque yo nunca había escuchado así. Puede ser que es lo mismo que
la migración por un proyecto de vida significa eso. Sí, claro, está conectada a, digamos, mejores oportunidades de vida, ¿no? Sobre todo desde lo laboral. Entonces, implica un cambio de residencia hacia otro país o el mismo al interior del país para mejores oportunidades laborales y una mejora económica. Ahora las categorías, digamos, categorías también son cambiantes en las definiciones de los motores de la migración. Seguramente en OIM tiene unas categorías establecidas. Esta categoría de aspiracional yo la tomé de un informe del Banco Mundial sobre migración en América Latina. Más allá de la aspiración, del deseo, prefiero la palabra deseo, ¿no? De un mejor modo de vida, que a veces no deja de ser algo que uno se siente obligado, que esa necesidad de irse de su país, de dejar su familia, sus lazos, sus afectos, ¿no? Su cultura, su historia, su vida. Nada, siento como que va más allá de la aspiración, ¿me entendés? Como que de cierta forma, no, obviamente no generalizando, porque yo creo que es lo que tiene la migración, las experiencias migratorias son diversas, pero que en la mayoría de las veces uno se ve de cierta forma obligada a hacerlo, ¿me entendés? No es como que no es tan sencillo. Yo aspiro tener un mejor trabajo, me voy a otro país, pero quizás hablo más desde la experiencia mía y de otras personas que he conocido que viven lo mismo, esa experiencia migratoria. Me parece Claro. que va más allá. Sí, hay una categoría también de migrante económico, ¿no? Entonces hace hincapié sobre la migración, el motor de la migración es un mejor trabajo y entonces una mejor condición económica. Pero son formas de distinguirlo de la migración por desastre natural o la migración forzada, ¿no? Donde el push factor, el factor que te empuje, es distinto, pero la mayoría de la migración es una migración económica, ¿no? Es una migración que implica, digamos, encontrar mejores condiciones económicas y laborales. Bueno. Mari, no sé si queremos ir... Hola, Francesca. Centro de alojamiento temporal, a ver. Gladys dice, podría estar hablando de atención de migrantes en centro de alojamiento temporal en frontera. Sí, perdóname, con respecto a qué cosa específicamente, Gladys, lo de la migración, de los motores de la migración para el trabajo. Ok. Centro de alojamiento temporal en frontera. Bueno. Bueno, buenísimo. Si no hay más dudas, preguntas, yo ya terminé, así que podemos ir cerrando. Perfecto, está muy bien. Gracias, Francesca.
veo que más o menos estuvieron repasando también el tema de los trabajos prácticos, ¿verdad? Por lo que escuchaba.